ਸ਼ਹਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਵਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਕਮਰਾ ਦੁਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨੀ ਇਹ ਅੱਛੀ ਨੋਵੀਜਨ ਲੱਕੜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਆ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਦੂਰੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਅਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ Ramón Lobo, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué tal tu viaje a Estados Unidos? Pues fantástico, como siempre. La verdad es que una de las cosas, digamos, en el ámbito de la política que uno siempre se está de vuelta es cómo se han acostumbrado a vivir con lo cotidiano. Claro, aquí de Trump hablamos de vez en cuando porque ya nos hemos olvidado de las barbaridades que hace y las tonterías que dice, pero allí conviven con esto el día a día. Bueno, lo han votado, ¿no? Es tema único de conversación. Bueno, lo han votado y espérate que no lo vuelvan a votar. No sé, es muy interesante lo que está pasando en Estados Unidos y de alguna forma cómo ha pasado de ser una aislacionista a ahora un halcón, ¿no?, en política internacional. Y aquí estamos, pues no sé si te lo has perdido con los currículos, no sé cómo tienes el tuyo. No, yo lo tengo limpio como una patena, pero... No como el diputado de Valladolid, ¿no?, que de tener no sé cuántas cosas ha terminado en ser soltero solo y está en duda. Sí, esto me mandaste ayer la captura, lo habíamos comentado en el programa, no recuerdo cómo se llama, que tenía 40 títulos, 50 másteres y tal, y de repente todo eso se ha borrado y ahora solo pone soltero. Sí, no estás fijado, además ha cambiado la foto. En la de los títulos salía de perfil, como decía además ayer algún cómico, la imagen no salía favorecida porque en el cuello tenía quizá lo que no debía tener, y en cambio ahora sale de frente. Entonces parece como el Tinder de la política. Más que... Sí, bueno, la gente tiene que tener cuidado porque en Estados Unidos, bueno, en Alemania se dimite por los currículum inflados. Aquí yo creo que, no sé si aquí no va a haber dimisiones, Pablo Casado obviamente no va a dimitir ni cosas de estas, pero aquí ya no estamos discutiendo en el caso Cifuentes solo esto. Sería bueno que del caso Cifuentes salgan 2 cosas, que los políticos no mientan en sus currículums y que la universidad aclare todos los procedimientos de cómo se cambia una nota, de cómo se hacen las convalidaciones, porque si no hay muchísima gente que está estudiando de verdad, gente que está pagando de verdad, profesores ejemplares, funcionarios ejemplares en la universidad pública que no merecen esto. De eso vamos a hablar, de hecho, a partir de las 9, no solamente del valor de la universidad, sino para tratar de entender que de lo que hablamos aquí no es de algo que ocurre en Madrid, que es un problema que también tenemos, que la gente no vaya a pensar que hablamos de Cifuentes porque somos centralistas, hablamos de Cifuentes porque estamos hablando de mentira, de dignidad, de desacreditar el trabajo de gente que sí que con esfuerzo ha conseguido esos títulos. Exactamente. ¿No? ¿Empezamos? Vamos. A short time ago, I ordered the United States Armed Forces to launch precision strikes on targets associated with the chemical weapons capabilities of Syrian dictator Bashar al-Assad. A combined operation with the armed forces of France and the United Kingdom is now underway. We thank them both. Yo escucho eso y se me ocurren varias cosas. Primero, me dan escalofríos de pensar que el hombre que está a cargo de determinadas tonterías en su vida esté a cargo de determinadas cosas de nuestra vida. Y escuchar a este hombre, no sé, lanzar una operación militar, acordarme de que está al mando de ese botón, pensar que el otro día me decía un amigo en Washington, parece mentira que el hombre con más cordura de la Casa Blanca es Perro Loco Mattis. Sí. Algo nos dirá. Sí, era un general de los marines y es el jefe del Pentágono, claro. Él sabe de qué está hablando. Que es el único que pone cierta sensibilidad en las decisiones que se toman, y su apodo es Perro Loco. Sí, Perro Loco, pero era un hombre de estos mandos que va adelante de sus tropas, no de estos mandos que se quedan en retaguardia mirando a ver cómo desarrolla el combate, de ahí le viene el nombre. Hay dos ideas muy interesantes.
una del New York Times que dice cuáles eran los objetivos, porque claro, cuando él dice misión cumplida, copiando un poco a Bush el 1 de mayo del 2003... Sí, porque, por cierto, el ex jefe de prensa de Bush, Ari Fleischer, te acordarás de él, hombre que era calvo, que ahora es un consejero de comunicación, puso un tuit justo después diciendo, yo habría escogido otras palabras. Sí, y espero que le vaya mejor que a Bush y mejor que lo que le ha ido a los iraquíes y a todos nosotros. Y después otra de las cosas que decía, creo que, no sé si era el New York Times o Washington Post, es una política exterior que se está basando en parecer que hacemos algo, porque en el fondo el ataque es para no parecerse a Obama. Obama en el 2013 prometió líneas rojas, se veía un ataque químico. Hubo un ataque químico, parece, según indicaban también las informaciones de la ONU, que era Assad, que es el que tiene las armas químicas, aunque no hay que descartar que pueda estar en manos también de alguna guerrilla, alguna partida. Y Obama no atacó porque atacar a Assad, que sin duda es un genocida y es un tipo que acabará ante cualquier tribunal, beneficiaba a grupos peores, como el ISIS, como Al-Qaeda, etcétera. Y Trump se ha encontrado con el mismo problema, entonces ha hecho una especie de ataque, no sé si pactado o no con Rusia, para parecer que hacéis algo, pero en el fondo no ha cambiado nada en el terreno. De hecho, hay un dato del que yo creo que tenemos que hablar ahora con nuestros invitados, y es de que no es el primer ataque químico de Assad. Lleva 50 aproximadamente. Sí. Ha escogido este. ¿Por qué? Porque es el momento diplomático que le hacía falta para poder sentar ciertas bases frente a Rusia. Sí, y después él tiene problemas en casa con las investigaciones del fiscal especial Mueller. Tenemos a Netanyahu también con problemas judiciales en casa. Y después aquí hay una cosa que es el gran cinismo en la política internacional. Estamos escandalizados por un bombardeo que ha matado a 50 personas y herido a más de 1000 con armas químicas, que es intolerable. Bueno, ¿y los refugiados que huyen de esto y de crímenes parecidos todos los días? Ellos no tienen derecho a una actuación internacional. Lo único que tienen derecho es que se les devuelva a Turquía. De hecho, hay otra cosa que a mí también me inquieta, y es pensar, lo cuenta, de hecho, me parece que hoy el New York Times, que él decidió atacar porque vio las fotos. Pero es que Assad ha usado armas químicas en otras 50 ocasiones en las que seguramente no había fotos. ¿Qué pasa? Si no hay fotos, no te molesta. Si no ves la foto del cadáver en el Mediterráneo, no actúas, pero si la ves sí que actúas. Es que es una actuación muy parecida a la foto de Alan Kurdi. Y cuando tú trabajas con indignación fuera de contexto, nunca vas a cambiar la vida de la gente, nunca vas a mejorar ni vas a acabar una guerra. Y otro matiz, por cierto, hemos visto como todos los periódicos titulaban Estados Unidos ataca Siria. Creo que es un titular demasiado fácil, porque no ataca Siria. Ha mandado dos misiles. Dos lugares en Homs, cerca de Homs, y uno cerca de Damasco. Claro, parece que estás informando de que ha empezado realmente una especie de invasión para terminar con un conflicto que es seguramente interminable. No es así, hay que tener cuidado con cómo se cuenta esto. Sí, la obsesión suya es no ser Obama. Entonces, como Obama no atacó, él sí ha atacado. Es la segunda vez que ataca, y es la segunda vez que es un ataque muy limitado para no enfadar a Rusia y no crear un problema mayor, porque ahora mismo el problema de la guerra de Siria, como vamos a ver con nuestros invitados, es que ha sido una guerra por delegación a través de distintas guerrillas, y ahora que está en su final, el riesgo que corremos es que los patrocinadores de esas guerrillas se enfrenten entre sí. Tenemos junto con nosotros en esta conversación a varios periodistas a los que apreciamos y admiramos muchísimo. El primero es Miquel Ayestarán, es freelance en Oriente Medio, nos atiende desde Jerusalén. ¿Cómo estás, Miquel? Buenos días. Hola, muy buenos días. Buenos días. Coincides con lo que comentábamos Ramón y yo, que es una especie de cortina de humo para Trump este ataque. Sí, la verdad es que con algunos amigos con los que he hablado en Damasco en las últimas horas, pues insisten en lo mismo, ¿no? En ese carácter cosmético o simbólico, diría yo, de esta operación, pues muy parecido a la del año pasado, ¿no? En aquel momento lanzaron, creo que eran 59 Tomahawks contra una base en mitad del desierto. Esta vez ha sido el doble de armamento contra 3 posiciones diferentes. Y yo la verdad es que no entiendo mucho de este mundo de las armas químicas, pero me cuesta creer que la mejor forma de acabar con lugares que se dedican al procesamiento de armas químicas, como dice el Pentágono, sea lanzándoles un Tomahawk. ¿A quién crees que beneficia este ataque, Miquel? Bueno, yo creo que es un ataque más de cara al público interno, ¿no? En el caso de Trump, y también a sus dos grandes aliados que tiene en la región. Estados Unidos, yo creo que ya ha comprendido, Trump también. De hecho, la semana pasada, antes de lanzar este ataque, ya tuiteó que iba a retirar a sus tropas. Han comprendido que la guerra militarmente la han perdido. Rusia, en ese duelo entre Estados Unidos y Rusia, se ha impuesto Rusia, pero lo que tenemos ahora abierto es ese segundo conflicto que aludía también Ramón entre lo que son las potencias regionales que tienen intereses en esta guerra, ¿no? Y en ese caso lo que estamos hablando directamente es de ese enfrentamiento soterrado entre Irán e Israel,
que es realmente la gran guerra que viene. Sí, y no sé qué opinas, el régimen de Assad, que ha ganado la guerra, este tipo de ataques le debilitan, le fortalecen. Es que realmente si intentamos analizarlo desde el punto de vista lógico, no tiene ninguna lógica, ¿no? Cuando el mismo día en el cual vas a conseguir la victoria militar en Ghouta, que ha sido, tu talón de Aquiles cerca de la capital durante 7 años, ese mismo día realizas este tipo de ataque, ¿no? Pues no sé, estratégicamente no me parece que sea la decisión más acertada. Pero hay que decir que esto es Oriente Medio, y hablando también con una psicóloga siria en las últimas horas me decía que se ha llegado a una situación de horror tal, sobre todo entre ellos, entre los ciudadanos sirios, que son capaces, lo creen absolutamente todos, saben que el régimen es capaz de hacerlo, la oposición es capaz de hacerlo, y además la dimensión de la guerra mediática que hay en el conflicto sirio está alcanzando, creo, unos niveles sin precedentes, ¿no? Estamos hablando de actores como Israel, como Irán, como Rusia, como Estados Unidos, que son capaces de poner en marcha toda su maquinaria armamentística, pero a la vez todo lo que es la maquinaria propagandística. Y la gran víctima de todo eso, una vez más, es la verdad. Porque no han esperado que los inspectores químicos investigaran sobre el terreno realmente quién era el autor de ese ataque, ¿no? Sí, por un lado eso, y por otro lado también que, a diferencia del ataque de hace un año en Han Sejón, donde realmente sí que hubo muchas más imágenes, algunos enfermos fueron derivados a Turquía, donde las agencias de Naciones Unidas sí tuvieron acceso. En este caso va a ser muchísimo más complicado probarlo. Este ataque denunciado por la oposición se produjo la misma mañana en la cual el ejército de Islam, que era la milicia que gobernaba en Duma, había pactado su retirada, su rendición con el régimen de Duma. Por lo tanto, ha pasado ya una semana. Yo creo que para este tipo de casos, para poder analizarlos como debe ser, pues sería imprescindible el acceso a los cuerpos de los fallecidos y a los heridos. Esto va a ser muy complicado, pero hay que tener en cuenta que también a lo largo de la semana la Organización Mundial de la Salud, sin tener tampoco la investigación de la Organización para la Protección de Armas Químicas, ya indicaba que ellos tenían datos de que había más de 500 heridos. Por lo tanto, es todo súper confuso, como han sido todos los ataques hasta ahora, y habrá que esperar. Pero como habéis dicho al inicio, sí que hay informes de Naciones Unidas que apuntan que acusan al gobierno sirio de haber usado de forma sistemática las armas químicas a partir de 2013, que era el año cuando debían haber entregado su arsenal. The combined American, British, and French response to these atrocities will integrate all instruments of our national power, military, economic, and diplomatic. We are prepared to sustain this response until the Syrian regime stops its use of prohibited chemical agents. No estoy seguro de que ocurra lo que decía Trump. Él decía que están dispuestos a mantener este tipo de operación hasta que cedan todos sus arsenales de armas químicas. Como decía Miquel y como comentábamos al principio, ataques químicos o con armas químicas ha habido muchos, reacciones ha habido pocas. Hay otra cuestión que es interesante, Ramón, en todo este escenario, y es cómo al final las decisiones son unilaterales. Cómo se ha diseñado en las últimas décadas todo un sistema de consultas para que estas cosas no pasen y siguen pasando, sea cual sea el presidente de Estados Unidos. Pasa con Obama, pasa con Clinton, pasa con Bush, pasa con Trump. Orden ejecutiva y yo ataco porque digo que ataco. Llamo por teléfono a un par de aliados para hacer parecer que cuento con el apoyo del Consejo de Seguridad, pero en realidad la decisión la tomo yo, Donald Trump. Sí, y además los dos aliados son dos expotencias coloniales en la zona, responsables de muchísimos de los problemas que hay porque inventaron países sin fronteras, y sí, es un poco todo un teatro. También es un teatro la pose de enfado de Putin, ¿no? En el fondo, lo que aquí debajo de todo esto, lo que están las personas, las gaseadas y las no gaseadas, los que sufren cada día la guerra de Siria y otras guerras, como Yemen. Para entender un poco mejor la geopolítica, sumamos a Javier Martín, que es periodista y delegado de la agencia EFE en el norte de África. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días. Hola, buenos días. Hay muchos países que han apoyado a diversos grupos guerrilleros en Siria. ¿Tú crees que entramos ahora en una fase más peligrosa, Javier? Bueno, yo creo que no. Yo creo que esto va a continuar como hasta ahora. Es una guerra que interesa mantener en este estado a todos los combatientes, y simplemente pues se ha escenificado una vez más una especie de escalada de conflicto que no creo que lleve a ninguna parte. La guerra de Siria se pudo parar en 2012 antes de que se cambiara una guerra civil por una guerra regional, y una vez que ha entrado en guerra regional
se va a mantener, pero se va a mantener a este nivel en el que es más bien un pulso que una guerra abierta. Hemos tenido por aquí al príncipe heredero de Arabia Saudí, Bin Salman, que en realidad es el rey efectivo, porque su padre más o menos le deja hacer. Él, aparte de llevarse 5 fragatas y demás, es un hombre que toda su política exterior está siendo un desastre. En Yemen y aquí en Siria también, porque ha dejado como abandonado al ejército del Islam, que era su última gran apuesta, ¿no? Bueno, la cuestión es que es un cambio generacional que quiere introducirse dentro de Arabia Saudí y en el que no solamente hay un cambio de cara a la política exterior, sino que hay un cambio en la política energética, hay un cambio global, y hemos pasado de un país que era un aliado esencial en Oriente Medio para Estados Unidos, sobre todo por sus vínculos energéticos, a un aliado que es esencial para Estados Unidos por sus vínculos armamentísticos. El grado de armamento que compra y vende Arabia Saudí en Oriente Medio ha hecho que desde el año 2008 la venta de armas en Oriente Medio haya alcanzado los mismos niveles que al final de la Guerra Fría, y que Arabia Saudí haya gastado más del 25% de esa compra de armas, convirtiéndose en el segundo país del mundo en compraventa de armas. Es ahí donde está jugando Bin Salman su política, la de hacer de Arabia Saudí un socio prioritario de nuevo en la región, pero esta vez en vez de a través del petróleo, a través de las armas. Por eso es necesario que haya guerras, para que se sigan comprando y vendiendo armas. Pues es muy triste que lo cuentes tal y como lo has contado. Es necesario que haya guerras. Detrás de Bashar al-Assad está Rusia, está Irán, además de Hezbollah. Independientemente de lo que uno piense sobre los presidentes de Rusia, de Siria, de Irán, sin ellos dos, sin Rusia y sin Irán, y os pregunto a los dos, Miquel, Javier, ¿no es posible poner fin a esta guerra? No, desde luego. Evidentemente, como digo, es una guerra que interesa a todos los que están implicados en ello, y en primer lugar, tanto a Rusia como a Irán. Rusia, por cuestiones estratégicas, no puede perder su acceso al Mediterráneo, que se lo da Siria, e Irán, que ha crecido y que es una potencia esencial para el equilibrio en Oriente Medio, y que ha visto desde la guerra de Irak en 2003 crecer su poder día a día. Miquel. Sí, estoy de acuerdo. La verdad es que si hace 7 años, yo creo que a cualquiera de los que estamos aquí hablando nos dicen que Bashar al-Assad iba a seguir en el poder en el año 2018, pues nos hubiéramos hecho las manos a la cabeza, ¿no? Pensábamos que iba a seguir los pasos de Mubarak, de Gaddafi, pero ha aguantado, y la clave para aguantar, sin duda, es que ha tenido 2 aliados muchísimo más fieles que los aliados que han encontrado la oposición siria. Y es que al final, desde Occidente se han estado dando palos de ciego desde el primer día, intentando buscar un grupo al que armar, un grupo al que apoyar para intentar derrocar a este presidente y dar una alternativa. No se ha conseguido, y eso pues ha reforzado lógicamente las posiciones de Rusia, que, como dice Javier, necesita a Siria para tener esa salida al Mediterráneo, pero que también ha conseguido que Siria le devuelva a la escena internacional como un actor clave, ¿no? Sí. Estamos asistiendo al repliegue de Estados Unidos, al repliegue regional de Estados Unidos, con esas salidas de Irak primero, ahora también saldrá de Siria. Yo creo que no tardará en salir, y ese vacío como de gran potencia lo está ocupando Rusia, ¿no? Y por otro lado, en el lado iraní, pues esa toda la dimensión, ¿no?, de este conflicto, la dimensión regional religiosa, que es la que más preocupa a los israelíes, por ejemplo, que no quieren bajo ningún concepto que Siria se convierta en un nuevo Líbano para ellos. Claro, de hecho te voy a preguntar por eso. Tú estás en Jerusalén, y yo me pregunto cómo asiste Israel a este escenario, además días después de lanzar ellos mismos sus propios ataques y nunca reconocerlo. Bueno, sí, lo ha reconocido una vez, si lo acordáis, hace un mes, y lo tuvieron que reconocer porque les derribaron un caza, que era la primera vez que les derribaban un caza desde hace mucho tiempo, ¿no?, cuando atacaron una base de drones de Irán. La verdad es que Israel lo vive con mucha preocupación, como he dicho antes, por el temor que tienen a que Irán establezca bases permanentes en Siria, y sobre todo lo que no quieren bajo ningún concepto es que el conflicto descienda al sur, no llega a la provincia de Dara, llega a la zona del Golán. No quieren eso, y por eso han seguido la misma estrategia que en Líbano, apoyando a diferentes grupos, algunos de carácter islamista, y los tienen, los tienen subcontratados como sus fuerzas dentro de Siria, ¿no? Según informó otra vez también la prensa israelí. Yo hay una cosa que no se me olvida. Cuando empezó el conflicto en Siria, aquí un analista israelí, antiguo militar, me dijo
Mira, no me gusta lo que teníamos antes, no nos gusta lo que tenemos ahora, pero nos gusta menos lo que puede venir. Así que lo mejor para nosotros es que sigan matándose. The purpose of our actions tonight is to establish a strong deterrent against the production, spread, and use of chemical weapons. Establishing this deterrent is a vital national security interest of the United States. Sumamos finalmente a alguien que conoce muy bien lo que ocurre sobre el terreno en Siria. Es Mónica García Prieto, es periodista, nos atiende desde Shanghái. ¿Cómo estás, Mónica? Buenos días. No está Mónica por ahí. Sí que está Mónica. Vamos a ver si podemos saludarla. Mónica García Prieto, desde Shanghái. Mónica, ¿nos escuchas ahora? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, Mónica, ¿qué tal? Decíamos, sobre todo, Ramón remarcaba al principio, cómo contamos esta historia sin recordar que pasan cosas mucho peores que ese ataque con armas químicas y, sin embargo, nadie reacciona. Hay refugiados. Ha habido 49 ataques anteriores con armas químicas y solamente en Trump de repente ha dado esta orden. ¿Qué pasa? ¿Que no nos importa más que lo que vemos en las fotos? Hombre, yo creo que es un buen ejemplo de la hipocresía moral que tenemos en Occidente, ¿no? Y que realmente nos está llevando un poco a destruir completamente la poquísima fiabilidad y credibilidad que teníamos en el mundo. No puede ser efectivamente que las armas químicas, en primer lugar, no es que hayan sido 1 o 2 ataques, están contabilizados entre 120 y 200 ataques de uso de armas químicas por parte del régimen sirio contra la población civil. Nunca hay respuesta. O ha habido 2 respuestas que no han acabado con el arsenal químico. En segundo lugar, el arsenal químico está provocando 1 de cada 150 o 200 víctimas del conflicto sirio. ¿Qué ocurre? El arma convencional está matando muchísimo más y no nos escandalizamos. Es decir, Bashar al-Assad puede matar por aire, puede lanzar barriles explosivos, puede matar de hambre a su población con cercos completamente medievales, como lo que ha ocurrido en Guta, como ha ocurrido en Duma, y no nos escandalizamos. Es decir, lo que no puede ocurrir es que ahora la comunidad internacional lance este ataque tan hipócrita, este ataque que realmente es una superproducción de mala calidad, sin ningún guión, mucho efecto especial, 0 consecuencias contra el régimen, todo lo contrario, estamos dando alas al régimen para decir que ellos lo que están haciendo es librar una lucha antiimperialista y que encima la primera ministra británica hable de que no vamos a permitir que no se protejan las vidas de los civiles. Si es que las llevamos matando 7 años o amparando las muertes civiles 7 años y, como tú dices, no solamente sobre el terreno, incluso cuando huyen y vienen a Europa para que las ayudemos, dejamos que se ahoguen en el Mediterráneo. Aquí en España se produce algo parecido a lo que ocurrió en Bosnia con Milosevic, que una parte de la izquierda cree que Assad es, como has dicho, un antiimperialista, Rusia, etcétera, y entonces están contra Estados Unidos. ¿Cómo le podemos explicar qué es el régimen de Assad a este tipo de gente? ¿Cómo lo explicaríamos? Sí. Bueno, el régimen de Assad se ha caracterizado, en primer lugar, es una dictadura. Que una dictadura buena no la conozco, desde luego. Es una dictadura atroz que lleva 40 años en manos de la misma familia y que se ha caracterizado por las desapariciones políticas. Eso sí, siempre hablando, llevándose la boca con el laicismo supuesto del partido Baath, con la lucha antiimperialista que supuestamente que lleva a cabo, cosa que nunca se ha materializado, por cierto, por ejemplo, en ningún ataque contra Israel, pese a la represión contra la población palestina que sigue sosteniendo Israel, y es un régimen que se ha caracterizado por una falta absoluta de libertades. No se ha permitido ningún tipo de libertad, no se ha permitido la disidencia, no se ha permitido que exista una generación, ni siquiera de intelectuales, no hablo ya de políticos, que eran una alternativa, ni siquiera de intelectuales que llegaran a cuestionar mínimamente el régimen de los Assad, ¿no? Al padre, que efectivamente ya libró una represión muy parecida en los años 80 contra los hermanos musulmanes, sobre todo en Hama, sucedió este oftalmólogo criado en Gran Bretaña, todo el mundo creyó que iba a conllevar una mejora, y ya en los primerísimos años de poder de Bashar al-Assad, pues se desveló que era exactamente lo contrario, que iba a seguir en la misma línea, ¿no? Tiene el libro de PTT de su padre que sigue aplicando, con lo cual el número de desapariciones, por ejemplo, en las prisiones sirias, el número de torturados aumentó drásticamente, se habla de cientos de miles de personas desaparecidas en Siria, y bueno, no hay más que ver lo que ha ocurrido en cuanto hubo unas manifestaciones donde ni siquiera se pedía al principio el cambio de régimen o la caída del régimen, se pedía libertad, se pedía una mínima libertad política y se pedía sobre todo la excarcelación de los presos políticos. Javier, partiendo de la base de que lo que está ocurriendo en Siria es un nuevo fracaso en la comunidad internacional, no saber ponerse de acuerdo para hacer frente a un conflicto que, como nos pilla lejos, parece que no nos afecta. ¿Qué tendría que pasar en el terreno de la geopolítica para que pudiéramos avanzar hacia el final de este conflicto?
Bueno, yo creo que deberíamos de cambiar... Perdona, primero Javier, después Mónica. Adelante, Perdón. Javier. Perdón, Mónica, nada, no pasa nada. No, yo creo que se deberían de cambiar la percepción general de la geopolítica y sobre todo apostar por otro tipo de políticas en el sentido de abandonar sobre todo la compra y la venta de armas como base del cambio en muchos de estos países. Hemos vendido al príncipe Salmán como un reformista porque simplemente ha dejado conducir a las mejores, pero sigue teniendo a montones de blogueros y de opositores en las cárceles, y se vende y se comercia con él, se comercia con Arabia Saudí, se comercia con otros países de la zona en un intercambio de armas, y eso siempre va a llevar a la inestabilidad. Después habría que para solucionar la geopolítica de la región, el conflicto entre Israel y los palestinos. Mientras ese conflicto siga abierto y mientras Israel siga teniendo la carta blanca que tiene, que puede hacer ataques incluso más duros a los derechos humanos que cualquier otro país de la zona o de la región o del mundo, y no hay consecuencias por ello, la geopolítica no va a cambiar. Son los dos ejes. Acabar con el conflicto palestino-israelí y poner coto a la venta de armas que, como digo, en el Oriente Medio está en cifras de la Guerra Fría. Está bien que lo recuerdes porque se nos olvida, pero Israel está en permanente incumplimiento de varias resoluciones de la ONU y eso a nadie le importa. Hoy os agradezco mucho a todos vuestro testimonio y vuestra participación para intentar entender mejor lo que ha pasado y explicarlo de cara al futuro. A Mikel Ayestarán, que es periodista freelance, está en Oriente Medio, nos ha atendido desde Jerusalén. A Javier Martín, que es periodista y delegado de la agencia EFE en el norte de África y autor. Y a Mónica García Prieto, que es periodista, nos ha hablado desde Shanghái, donde ahora hace esa labor. Un beso y abrazos a todos. Abrazos. Hasta luego, gracias. Gracias. Bueno, yo creo que ha quedado por lo menos algo más claro. La verdad es que es un lujo contar con estos tres individuos. Sí, son tres grandísimos periodistas y los tres saben muchísimo de la zona. ¿Sabes qué? Hay otra cosa de la que quiero hablar. Casi quédate. Vamos a alargar un poco la sección porque deberíamos hablar de Cuba, ¿no? Sí. Hoy, porque la semana que viene se hablará seguro. La semana que viene va a ser muy importante en Cuba. Bueno, sí. pues ahora vamos con ello. Alargamos un poco más la conversación, iba a decir con Raúl Lobo, Casi. con Ramón Lobo. Ramón Castro. Nunca pensé que llegaría ese momento, ¿no? El de, no digo que sea mejor ni peor, que nadie me malinterprete, el de una Cuba sin un Castro. Sí, lo van a tener difícil porque, claro, tantos años acostumbrado a Fidel Castro y a Raúl, pues aunque Raúl se va a quedar ahí en el partido, veremos a ver cómo lo hacen. Hombre, Cuba es un país muy interesante. Los cubanos son fantásticos, sí, en todos los aspectos. Es un país lleno de energía, supervivientes natos, tienen coche de los años 50 que han arreglado todas las piezas. Es un país que ahora veremos cómo se desarrolla. Tiene la opción, que es la que quiere, digamos, el régimen, que es controlar el cambio para que sea como China o Vietnam, una apertura económica pero no política. O que se vaya por ahí. Estados Unidos yo creo que casi desde el principio ha equivocado su política en Cuba, porque al enfrentarse a Fidel Castro, sobre todo con la invasión de cochinos, lo que hizo fue echar al gobierno cubano en manos de Rusia, cuando Fidel Castro no era comunista, por ejemplo, cuando estaba en Sierra Maestra. Sí, lo que pasa es que a los cubanos nunca se les ha llamado casi comunistas, se les ha llamado más castristas. Quizá con la desaparición de ese apellido llega un momento nuevo, digamos, en la manera en la que Estados Unidos contempla lo que puede hacer en esa isla. Yo creo que también el régimen ha fracasado en muchísimas cosas, pero también si lo ponemos en contexto con otros países de la zona, sus cifras son bastante mejores en cuanto a pobreza, alfabetización, etcétera. Y a educación no te digo nada, sí. Y a sanidad, claro. Sí. Cuando la Asamblea Nacional del Poder Popular se constituya
el 19 de abril del próximo año, habrá concluido mi segundo y último mandato al frente del Estado y el Gobierno, y Cuba tendrá un nuevo presidente. Y eso va a pasar dentro de unos días, así que la cuenta atrás ha comenzado. Se abre una nueva etapa para el país. Desde La Habana nos atiende un ciudadano de a pie que conoce muy bien la isla, que es Mauricio Vicent. ¿Cómo estás, Mauricio? Buenos días. ¿Cómo estás, Javier y hermano Lobo? Buenos días, hermano Lobo. Esto, nadie pensaba que llegaría este día, ¿eh? Mauricio, tú tenías que estar allí para contarlo o para vivirlo. Bueno, me ha cogido aquí, pero muy bien escogida la canción que habéis puesto, la de Candela, de Buenavista, de Ferrer. Sí, pero efectivamente, aunque en principio lo que se espera es continuidad, pues obviamente continuará el sistema político y económico que ha funcionado hasta ahora, ¿no? La salida de la primera línea del gobierno de Raúl Castro, y con él, porque no solo se va Raúl, se va toda la generación histórica que hizo la revolución, pues este es un hecho relevante y sin duda a medio largo plazo condicionará y marcará el futuro del país, ¿no? Por supuesto, no estamos ahora ante una transición, un cambio político en Cuba, sino ante una sucesión generacional. Pero de cualquier modo esto es importante. Desde luego, en estos 60 años ha habido figuras de generaciones más jóvenes que ocuparon cargos de gobierno importantes. Algunos cayeron en desgracia hace tiempo, como Carlos Laje, otros siguen ahí, como el actual canciller Bruno Rodríguez, ¿no? Pero hasta hoy, con Fidel y Raúl Castro al mando, el rumbo de la revolución lo marcaron los históricos, los que pelearon en la Sierra Maestra, derribaron a Batista, se alinearon con la Unión Soviética, y cuando hizo falta, y ellos fueron los que iniciaron una apertura a la iniciativa privada, en la inversión extranjera, y esto al desaparecer el mundo bipolar, ¿no? La legitimidad de Fidel y Raúl procedía de ese pasado. Con más o menos acierto o con más o menos apoyo popular, eso bastaba para, pues cuando se pusieron las cosas mal aquí, exigir sacrificios, proclamar socialismo o muerte, etcétera. También para iniciar la reforma o incluso, como hizo Raúl, restablecer las relaciones con el eterno enemigo Estados Unidos, con Obama. Ahora es la hora de la verdad y le toca el turno a una nueva generación que ni peleó en la Sierra Maestra, que nació con la revolución hecha y que ha vivido otras experiencias. Obviamente, quienes recogen el testigo de la revolución de Fidel y Raúl son parte del mismo sistema y no vienen con un piolete en la mano aquí a cargárselo. Claro. Pero ahora, aunque la línea sea continuista, los nuevos gobernantes cubanos tendrán que ganarse su legitimidad y dependerá de que logren hacer las cosas que mejoren la vida de la gente, eso pienso yo, ¿no? Y conocen lo que pasó cuando bajaron de Sierra Maestra porque lo han leído, se lo han contado, no porque estuvieran allí. Lo que pasa es que, Mauricio, hay que recordar que Raúl no se va, él sigue al frente de la jefatura del partido, ¿no? Claro, Raúl Castro seguirá al frente del Partido Comunista hasta el próximo Congreso, dentro de 3 años, mientras el cargo de presidente lo ocupa Díaz-Canel, ¿no? Sin duda, desde esta posición, Raúl va a tutelar a su delfín, porque ha sido el hombre elegido, y las políticas que implemente esta nueva generación de dirigentes que toman el relevo, pues él podrá ejercer el poder de veto o apoyarle en caso de que hubiera conflictos entre diferentes sensibilidades dentro del poder, porque muchas veces pensamos que Cuba es monolítico y también hay diferentes intereses y son suposiciones, pero uno se imagina que pues unos querrán que el ritmo de la reforma sea más lento, unos apostarán por un modelo chino, otros son más ortodoxos, ¿no? Díaz-Canel es miembro del buró político compuesto por 2 integrantes y forma parte del núcleo duro donde se toman las decisiones. Pero Raúl Castro va a ser fundamental en los equilibrios, al menos en los primeros años de la sucesión. Ahora, retos, el nuevo presidente va a tener muchos. Yo recuerdo en Bariloche, una cumbre que hubo, que estuvo Felipe González, el rey, con Fidel Castro, y le estaban hablando de las bondades de la transición, y Fidel Castro estuvo escuchando, que eso que le costaba bastante no hablar él, ¿no? Y al final dijo, sí, todo esto está muy bien, pero no se olviden que ustedes la transición la empezaron cuando Franco murió y yo estoy vivo, ¿no? Entonces, ahora mismo, ¿qué tipo de transición se podría hacer en Cuba y qué es lo que espera la gente? Bueno, vamos a ver, lo primero es que ahora hay que gobernar de forma diferente, eso es lo primero.
O sea, porque indiscutiblemente Fidel gobernó de un determinado modo debido a su carisma, a su historia, a lo que sea, ¿no? Cuando cayó el campo socialista, la consigna fue resistir y sacrificarse, vino el periodo especial y la gente como pudo aguantó, pero eso lo podía lograr él. Raúl pues se ha esforzado en hacer una serie de cosas, ha hecho una serie de cosas, pues ha reforzado la institucionalidad, ha permitido que la gente entre y salga del país, esto ha hecho la iniciativa privada con él, pues pasó de 150.000 a 500.000, hoy casi uno de 4 cubanos vive al margen del Estado, y el nuevo presidente pues tiene que ganarse la legitimidad haciendo cosas, y cosas en beneficio de la gente. Ahora, dentro del sistema, pues el ritmo que tengan los próximos pasos, pues eso lo veremos en los próximos momentos, que obviamente son interesantes, porque ahí se va a definir cómo se hacen las cosas. Son interesantísimos, y siempre hay que recordar que en Cuba los ritmos son siempre distintos en todos los sentidos. Y Mauricio, eso seguro. De Díaz-Canel, ¿qué se sabe, te diría, no solamente en el terreno político, si alguna vez ha cometido errores, si alguna vez ha provocado algún tipo de cambio, de debate, incluso casi en el terreno personal? No, él ha sido siempre un hombre muy discreto, es un hombre de partido, que está ahí. Otros han estado ahí en cargos similares y hoy no están, ¿no? Por exceso de protagonismo o por lo que fuera, ¿no? Él ha sido el hombre que ha sido elegido y formado para ello, el que fue designado vicepresidente hace 5 años, que sustituyó nada menos que a un dirigente histórico como José Ramón Machado Ventura, y y ha sido el vicepresidente del país estos 5 años, ha viajado al extranjero, y el que se ha fogueado en esto, ¿no? Él tiene 57 años, miembro de otra generación, ingeniero electrónico de formación, ha hecho toda su carrera dentro del partido, primero en las provincias de Villa Clara y Holguín como secretario del partido, y luego como ministro de Educación. Pero claro, ahora se abren muchas interrogantes, ¿no? ¿Continuará con la senda de reformas iniciada por Raúl? ¿Hasta dónde las quiere profundizar? ¿Qué margen va a tener para ello? Vamos a ver, ahí la clave son cómo se reacomoda su presidencia, pues claro. Es que como antes no se puede gobernar, o sea, tendrá que en las estructuras de poder existentes pues hay que buscar equilibrios en el ejército, que va a ser fundamental, en el partido, pues empieza una nueva etapa, ¿no? Y enfrente no está Obama, está Donald Trump. Claro, eso también marca mucho. Oye, claro, eso ha sido tremendo, porque toda una cosa que se había iniciado, que para este tipo de suceso que viene en Cuba, pues tener unas relaciones normales con un vecino tan potente y que siempre pues ha estado metiendo la mano, ¿no? Pues ahora con Trump ha cambiado todo. Nadie iba a suponer hace 3 años, cuando se anunció el deshielo, que íbamos a estar ahora en un escenario de este tipo. Te iba a decir, Mauricio, tú que vas y vienes tan a menudo, ¿tienes la sensación cada vez que llegas de que se ha perdido algo de esa Cuba que describía Ramón al principio? Hombre, por supuesto, Cuba hoy es totalmente distinta. Hoy, por ejemplo, estaba con unos amigos en la calle y hoy hay bares privados, restaurantes privados. Claro, esto trae más diferencias, porque antes todo el mundo estaba jodido, más o menos, pero más o menos todo el mundo estaba al mismo nivel, similar. ¿No? Claro, pero hoy hay unas diferencias que cada vez son mayores y van a ser mayores. Luego, entre los retos esos que te comentaba antes, pues aquí Cuba es un país que tiene, como decía Ramón, cosas de que a nivel de pobreza, etcétera, está mejor que muchos otros países del área, pero tiene problemas del primer mundo, como un envejecimiento de la población, porque la gente no tiene hijos, porque también la gente migra, claro. Y hay un problema que es qué va a pasar con las pensiones de una población cada vez más mayor
esto, y que hoy no tienen poder económico, esas pensiones no tienen poder adquisitivo. ¿Qué va a pasar pues con la salud y con la educación, que se han mantenido pues porque eran la línea maestra de la revolución, pero ahora eso hay que sostenerlo. Claro, son preocupaciones que a nosotros nos suenan de nada, nos suenan como muy lejanas, ¿no? ¿Qué va a pasar con el futuro de las pensiones? Mauricio Vicent, un abrazo fuerte, escucharemos lo que cuentes durante esta semana. Un abrazo y nos hablamos. Venga, trae roncito, trae roncito. Chao. Hasta luego. Qué majo es Mauricio, ¿eh? Sí, además es que antes traía roncito. Bueno, y su padre no te digo nada. En la sección internacional teníamos en el país rones traídos por Mauricio. De contrabando, claro. De contrabando de otro país. Venga, hasta la semana que viene. Only the strong survive. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.